Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy en día, cuando hablamos de Irán, lo primero que viene a la mente de muchas personas es la República Islámica, los ayatolás, los ataques con misiles contra Israel y la guerra. Pero ¿sabías que hay una gran conexión entre Irán y la Biblia? Incluso parte de la Biblia fue escrita en lo que hoy en día es Irán. Y hoy conoceremos excavaciones arqueológicas que prueban esta conexión y también prueban la conexión de Irán con el cumplimiento de profecías bíblicas en el pasado, en el presente, pero principalmente en el futuro. Y entonces, si están preparados, vamos a empezar. Irán se menciona más de 240 veces en la Biblia, pero nunca con este nombre, Irán. El nombre Irán realmente comenzó a usarse a partir de 1935. En tiempos bíblicos, esa región se llamaba principalmente Persia, y dentro de ella había varios pueblos, como los elamitas, los partos y los medos. Entonces, a partir de ahora vamos a usar el nombre bíblico correcto, que es Persia. Y a pesar de que Persia está a 2000 kilómetros de Israel, fueron esenciales para el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ¿por qué no empezamos un poco más cerca? Miren, aquí al fondo vemos la ciudad de Jerusalén. Estamos aquí a menos de 4 kilómetros de la ciudad vieja. Y Jerusalén en tiempos bíblicos era una ciudad esplendorosa con palacios, jardines, grandes murallas y puertas. Y por supuesto el templo de Salomón, donde se encontraba el Arca de la Alianza. Sin embargo, en 586 a.C., los babilonios destruyen completamente la ciudad. También destruyen el templo de Salomón, matan a muchos y llevan a gran parte de la población al exilio en Babilonia. Y entre los muchos exiliados estaba Daniel. Pocas personas de esa época podrían imaginar que ese joven que estaba siendo llevado a la fuerza al exilio se convertiría en uno de los mayores profetas de la Biblia. Imagino que debe haber sido muy difícil para él y los demás vivir en el exilio en una tierra extraña. A orillas de los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, recordando a Sión. En los sauces que allí crecían colgábamos nuestras arpas, porque aquellos que nos llevaron cautivos nos pedían canciones. Y nuestros opresores querían que fuéramos alegres diciendo: canten para nosotros uno de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo podríamos entonar un cántico al Señor en tierra extraña? Debe haber sido muy confuso para ellos, porque después de todo, Dios prometió la tierra de Israel al pueblo de Israel. Y ahora el pueblo de Israel estaba muy lejos, estaban en el exilio. Y Dios promete esto varias y varias veces en la Biblia. Aquí algunos ejemplos. El Señor se apareció a Isaac y le dijo: no bajes a Egipto, sino quédate en la tierra que yo te indicaré. Habita en ella y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a ella le daré todas estas tierras. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. En otro versículo está escrito: he aquí la tierra que he puesto delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor, con juramento, dio a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, a estos y a su descendencia después de ellos.
Y hay varios otros pasajes. Si quieren, pueden detener el video y leer lo que puse en la pantalla. Miren qué extraño. Dios saca a Abraham de su tierra, de la tierra de Mesopotamia, de Babilonia, y lo envía a la tierra de Canaán y le promete a él y a su descendencia esta tierra. Pero en los días de Daniel, en los días del exilio de Babilonia, Dios sacó a su pueblo de aquí y los envió de vuelta a esa tierra extraña. Había algo aquí que parecía no tener sentido. Pero Daniel tenía plena fe en Dios y en las Escrituras y sabía que el fin del exilio llegaría y que precisamente Persia sería quien salvaría al pueblo de Israel. El propio profeta Jeremías dice que el exilio duraría solo 70 años. Pero ¿cómo iba a suceder esto? Los babilonios parecían invencibles. Tenían un gran imperio fuerte con una política muy clara de exilio. Exiliaron no solo a Jerusalén e Israel, exiliaron a otros pueblos y no permitieron a ninguno de ellos regresar a su tierra. Y también destruyeron otros templos y no permitieron su reconstrucción. Entonces, ¿cómo podría el pueblo de Israel regresar a su tierra y reconstruir su templo en Jerusalén? La respuesta a eso también está en la Biblia. Ya estaba escrito en la Biblia en Isaías 45. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomo por la mano derecha para someter las naciones ante él, para desarmar a los reyes y para abrir ante él las puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los caminos torcidos, romperé las puertas de bronce y destrozaré las cerraduras de hierro. Te daré los tesoros escondidos y las riquezas ocultas, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre, por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi elegido. Te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conozcas. Ciro logra unificar a los pueblos de Persia y crear un gran imperio, un imperio que derrotará a los babilonios y tomará sus tierras, incluyendo la propia Babilonia e Israel, y a través de Ciro, del persa Ciro, se cumplen las profecías de Daniel, Isaías y Jeremías, y el pueblo finalmente puede regresar a su tierra. Y de esta manera Ciro cambia la historia bíblica, la historia del pueblo de Israel, y ayuda en el cumplimiento de tantas profecías. Y vean qué impresionante, Isaías cuando escribe sobre Ciro es 150 años antes del nacimiento de Ciro y lo llama ungido. Ungido es uno de los mayores títulos de honor que una persona puede recibir en la Biblia. Y Ciro es la única persona que no pertenece al pueblo de Israel que recibe este título. Realmente es difícil de explicar cuán importante y colosal son los cambios que Ciro hace para la Biblia. Y entonces Ciro transforma la tierra de Israel en una provincia persa. ¿Y dónde estaba el centro del gobierno de Persia? Aquí en la región, justamente aquí atrás. Vamos a conocer el cuartel general iraní aquí en Israel de los tiempos bíblicos. ¡Vamos allá! Ahora estamos en el Kibbutz Ramat Rachel y fue fundado en 1926.
Y los creadores de este lugar no sabían que aquí había arqueología, simplemente les gustó esta colina y la ubicación cercana a Jerusalén. Pero no mucho tiempo después de que comenzaron a construir el kibutz aquí, comenzaron a mirar al suelo y miren lo que vieron. Miren aquí, gente, que gran parte de lo que vemos está literalmente cubierta con miles y miles y miles de pedazos de cerámica. Lo que estamos viendo aquí son cerámicas milenarias y comenzaron a mirar estas cerámicas, comenzaron a imaginar que probablemente había algo aquí en la región, pero no tenían idea de cuán importante era el lugar en el que estaban. Primero, vamos a devolver las cerámicas a su lugar, pero todo realmente cambia aquí en Ramat Ahel en los años 50, cuando van a construir la nueva torre de agua que está justo aquí a nuestro lado. Y cuando comienzan a construir la torre de agua, empiezan a ver que hay algunas formaciones de piedra que parecen paredes, parecen construcciones. Y entonces vienen arqueólogos aquí para ver si realmente hay algo. Y cuando los arqueólogos llegan aquí, quedan completamente impactados porque no encuentran simplemente una pequeña construcción en las afueras de Jerusalén. Sí, encuentran aquí construcciones colosales, construcciones de la realeza. Y ahora vamos a entrar y conocerlas y entender mejor quiénes eran estos reyes. Miren aquí el tanque de agua que realmente construyeron, pero miren alrededor toda la arqueología que se encontró. ¿Qué es este lugar? Fue construido originalmente como la casa de vacaciones, el palacio de verano de los reyes de Judá. Aquí vivían durante algunos meses del año los reyes descendientes de la casa de David. Y por eso podemos ver que las construcciones fueron hechas con el mejor lujo de la época. Hablamos de hace más de 2.700 o 2.800 años. Y vean cómo las piedras están talladas, bien trabajadas. Realmente esta fue una construcción que tomó mucho tiempo para hacerse y también costó mucho dinero. Y cuando Ciro conquista esta región, decide tomar este palacio y transformarlo en el centro administrativo, en el centro del gobierno persa de la tierra de Israel. Y por eso toman este palacio que ya era realmente espectacular y lo amplían aún más. Y todo el ala del lado de allá que vamos a conocer ahora es la nueva área persa. Y entre los hallazgos arqueológicos del periodo persa se encontró aquí una cantidad gigantesca de cerámicas. Vieron antes que no falta cerámica por aquí. Y buena parte de la cerámica es precisamente del periodo persa, del periodo iraní, aquí en Israel. Israel además encontraron aquí grandes y grandes depósitos. Depósitos con granos, con vino y con aceite. Una cantidad mucho mayor de depósitos de lo que era necesario para sostener a las pocas personas que vivían aquí en este centro administrativo. Entonces, ¿por qué había tanta comida y bebida en este lugar? Porque en esa época era así como se pagaban los impuestos. Las personas de Jerusalén y de las otras ciudades estaban obligadas a pagar impuestos, a pagar tributo a los persas. Al final de cuentas ellos gobernaban aquí, pero no gratis. Y en esa época el uso de monedas aún no era tan común y por eso la mayoría de las personas pagaban sus impuestos en comida y en bebida, especialmente no perecederos. Entonces, si una persona tenía aquí, por ejemplo, una gran plantación de aceitunas y producía aceite de oliva, daba una parte de su aceite como impuesto y el impuesto era traído aquí y guardado en este lugar. También se encontraron muchas bulas,
muchos sellos con nombres en hebreo y arameo. El arameo entonces era el idioma más hablado dentro del imperio persa. Pero una cosa impresionante que también se encontró aquí fueron 270 asas de jarras con los nombres de Judá y Jerusalén, como pueden ver ahora en la pantalla. Y el periodo persa fue un periodo de mucha prosperidad para la tierra de Israel. El pueblo vuelve del exilio, se reconstruye Jerusalén y el templo de Jerusalén. Los utensilios son devueltos al templo, excepto el Arca de la Alianza, que desaparece ya algunos años antes. Las murallas son reconstruidas. Pero lo principal es realmente que la palabra de Dios, las profecías fueron cumplidas a través de Ciro. También en esta misma época persa se escribe otro libro de la Biblia, el libro de Esther, y está todo escrito en la propia Persia, en la ciudad de Susa. Y cuenta la historia de Esther con el rey de Persia, Asuero. Sin embargo, después de 200 años, el imperio persa es derrotado por los griegos y el periodo persa en Israel entonces termina. Pero la conexión bíblica entre Persia e Israel no termina. Al contrario, solo se fortalece. Podemos ver esto, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, es visitado por lo que llamamos los 3 reyes magos. ¿Quiénes son ellos? Primero, no sabemos si realmente eran 3 personas. La Biblia no nos dice cuántos eran, pero la Biblia nos dice que eran magos. Magoi era como se llamaban a los sacerdotes de Persia. Y estos sacerdotes eran muy conocidos por sus grandes conocimientos en astronomía. Y por eso no nos sorprende saber que estos magos siguen una estrella en el cielo provenientes del oriente, que es precisamente la dirección de Persia, y vienen hasta la tierra de Israel, hasta el lugar del nacimiento de Jesús, y vienen a adorarlo. Entonces, entre las primeras personas que reconocieron y adoraron a Jesús, están precisamente los magos que eran persas. Y hay aún más gente. En el libro de Hechos se cuenta que después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, los discípulos se reúnen una vez más. Y durante esta reunión, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un sonido, como de un viento fuerte e impetuoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aparecieron distribuidas entre ellos lenguas como de fuego, las cuales se posaron sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablaran. Estaban viviendo en Jerusalén judíos, hombres piadosos, venidos de todas las naciones debajo del cielo. Así, cuando se escuchó esa voz, acudió la multitud, que quedó perpleja, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se admiraban, diciendo: vean, ¿no son todos galileos los que están hablando? Entonces, ¿cómo los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua materna? Somos partos, medos, elamitas, y los nativos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, en las inmediaciones de Cirene y romanos que aquí residen, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todos asombrados y perplejos, se preguntaban unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y de los pueblos que estaban allí presenciando la bajada del Espíritu Santo y el hablar en lenguas,
Los tres primeros citados son los pueblos de Persia, los pueblos de Irán, que son los partos, los medos y los elamitas. Y ellos eran una mezcla de judíos que vivían en esas regiones, con también conversos, con también gentiles que creían en el único Dios. Y muchos de estos también reciben el Espíritu Santo en este mismo día y también se convierten. Vean qué impresionante es esto. Entre las primeras personas en reconocer y adorar a Jesús estaban los magos persas. Y entre las primeras personas en recibir la bajada del Espíritu Santo en Jerusalén también estaban los tres pueblos de Persia. Ya hemos hablado del glorioso pasado de Persia, pero ¿qué hay del presente y del futuro? En 1979 ocurre la Revolución Islámica, derrocan al Estado Imperial Persa y crean la República Islámica de Irán, estableciendo una teocracia musulmana radical. Y persiguen a las minorías religiosas dentro del país. Solo el año pasado, 166 cristianos fueron arrestados por profesar su fe. La distribución de Biblias está completamente prohibida. La conversión al cristianismo está prohibida y hasta prohíben la oración y el culto cristiano en persa, que es el idioma principal de Irán en la actualidad, y también persiguen a otras minorías religiosas como judíos, zoroastrianos, yazidis, barráis y muchos otros. Es impresionante pensar que hace 2500 años Ciro otorgó libertad religiosa a todos dentro del imperio persa. Y hoy, en 2024, la población iraní, la población persa, tiene menos derechos religiosos de los que tenían hace tanto tiempo atrás. Y es la misma República Islámica que hoy en día es la mayor financiadora del terrorismo en el mundo. Ellos financian a los Houthis en Yemen, a Hezbollah en Líbano, a Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, y Harakat el-Nujaba en Irak, la fuerza kurda, entre otros. Esta es la triste realidad actual de Irán. Y quizás la mayor pregunta sea, ¿qué nos tiene que decir la Biblia sobre el futuro de Irán? Hay una profecía que habla de Elam. Elam es el suroeste de Irán y uno de los pueblos que estaban presentes en la bajada del Espíritu Santo. Y está escrito lo siguiente en Jeremías. La palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de Elam al principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, así dice el Señor de los ejércitos: he aquí que romperé el arco de Elam, la fuente de su poder. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 rincones de la tierra y los dispersaré en dirección a todos estos vientos. ¿Y no habrá país donde no lleguen los fugitivos de Elam? Haré que el pueblo de Elam tiemble ante sus enemigos y ante aquellos que quieren matarlos. Traeré sobre los elamitas el mal, el furor de mi ira, dice el Señor, y enviaré la espada tras ellos hasta que los haya destruido. Pondré mi trono en Elam y destruiré de allí al rey y a los oficiales, dice el Señor. Pero en los últimos días cambiaré la suerte de Elam, dice el Señor. Esta profecía habla de una gran destrucción, pero también dice que en los últimos días habrá una restauración de Elam. Es decir, habla de la restauración de al menos parte de lo que hoy es Irán. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué creen que la Biblia se refiere cuando habla de esta destrucción y restauración?
Dejen aquí en los comentarios su opinión de lo que la Biblia realmente quiere contarnos a través de esta profecía. Y ahora invito a todos ustedes a orar por el pueblo iraní, por su libertad y también por la paz. Espero que hayan disfrutado conocer un poco más sobre el pasado de Persia, el presente de Irán y quizás lo que las profecías bíblicas nos dicen sobre el futuro de toda esta región. Un beso y nos vemos en la próxima.